Hola a todos y a todas, espero que anden muy bien. La idea de este video es trabajar la primera parte del documento 1, Historia, Enfoques y Perspectivas Críticas. Me voy a centrar ahora en el apartado que se llama Perspectiva Histórica, bien al comienzo del documento. Allí el documento empieza a decir que las preguntas que nos hacemos sobre el conocimiento disciplinar de la psicología pueden responderse de una amplia variedad de posiciones epistémicas sobre qué es la psicología, cuál es su objeto y cómo ésta se produce, cómo se produce el conocimiento, y para ello se utiliza una amplia variedad de conceptos muy heterogéneos. Ese aspecto ya es importante. Muchas veces creemos que cuando estamos frente al conocimiento estamos frente a algo similar a esto, una manzana. Al ver una manzana parece obvio que vemos una fruta que tiene una forma, que tiene determinados colores y que puede tener determinadas propiedades. Entonces todos creemos que vemos una manzana y que estamos frente a una manzana. Pero la historia no es una manzana. Es decir, siempre que se hace historia, se hace de una posición teórica determinada sobre lo que entendemos como historia, ¿sí? De cuál es el objeto de esa cosa que queremos estudiar, en este caso la psicología, y cómo se puede producir conocimiento en torno a esa cosa que queremos estudiar, que en este caso es la psicología. Por eso es muy importante entender qué hacemos cuando trabajamos como historia. Pero el tema es que allí hay un problema central, es qué es la psicología. Bueno, en líneas generales debemos decir, como plantea Ferreira, que la psicología forma un campo de saberes y prácticas marcado por una pluralidad radical, no solo en la diversidad temática y en sus áreas de investigación y actuación, sino principalmente en la multiplicidad de orientaciones en un cuadro de combinaciones imposible. Es decir, la psicología no puede pensarse como ahí la psicología, mirá, qué obvio que es la psicología, todos entendemos qué es la psicología. No, es un campo heterogéneo de saberes, de prácticas, de manera de entender qué es la psicología, cuál es su objeto, las formas de trabajar sobre esos objetos, en fin. Entonces, cuando hablamos o pensamos sobre psicología, hay que advertir que estamos ante una dispersión de objetos de estudio que ha sido acompañada del uso de una variedad de perspectivas, entre ellas perspectivas historiográficas, que trascienden la historia interna de la propia disciplina y han incluido el interés por condiciones sociales y culturales de los saberes. Este punto también es muy importante. Muchas veces creemos que cuando estamos frente a historia, estamos frente a esto. Es decir, la historia de los grandes personajes, de los grandes hombres, de los grandes eventos. Como si las condiciones sociales, políticas, no fueran importantes, o como si esos eventos del pasado estuvieran absolutamente divorciados del presente. Sin embargo, pensar en la historia de la psicología solo es posible pensando en que esa historia tiene una relación con la historia de las ciencias, con la historia social y cultural, con la arqueología de los saberes, con los estudios de recepción de los conocimientos en psicología, entre otros. ¿Sí? El interés por la historia de la psicología y su estudio curricular surge a nivel internacional como nacional, como una necesidad en el campo de la enseñanza de la propia disciplina. En nuestro país, incluso la historia de la psicología en Uruguay tiene mucho que ver con la formación de los psicólogos del Plan 1988, que se hizo básicamente a través de producciones y relatos elaborados por actores implicados en la historia de la psicología local. Es allí que había una acumulación de relatos sobre lo que se entendía por la historia de la psicología. Y eso es un punto que no es menor. En términos historiográficos, el relato de los actores y pioneros de la psicología sobre el desarrollo de la psicología fue el modo inicial de abordar el pasado de la propia disciplina. Y estas narrativas, si bien reflejan una imagen de una disciplina que avanzó en diversos campos de aplicación, pasando por distintos eventos, consolida una noción de profesión legitimada a su ejercicio y tiende a escribirse en un campo de tradiciones en el marco de la historia de las ciencias,
que definen a la historia como una historia recurrente. Historias que impiden ver un carácter que no sea un carácter legitimante del contenido del relato histórico. ¿Qué es esto de impedir ver el carácter que no sea el carácter legitimante del contenido de un relato histórico? Justamente lo que quiere decir es lo siguiente. Volvamos a esta imagen. He ahí Julio César. Hay una historia recurrente sobre Julio César. Quizás algunos saben que lo mató su hijo y que fue un gran emperador romano. Y esa historia podría ser contada de manera recurrente por muchos. Pero ¿es eso lo que entendemos como historia? ¿Es eso lo que queremos entender como historia? ¿Qué tipo de historia es esta historia? Estamos aquí ante algo que debemos pensar. Como plantea Kaplan-Pach, propone que la denominación de tradiciones historiográficas a diferentes reconstrucciones históricas de la disciplina, fuertemente sesgada por un conjunto de operaciones intelectuales destinadas a justificar y legitimar posiciones contemporáneas recurriendo a la historia. Es decir, que la historia puede legitimar una versión del presente a partir del pasado. Como decir que somos artiguistas. Ahí vieron que hay determinado partido político que dice que son artiguistas. O sea, legitiman sus acciones a partir del pasado. ¿Pero qué se entiende por artiguismo? No lo dicen. Parece que fuera obvio. Bueno, aquí entonces tenemos que entender que hay tradiciones historiográficas que, lejos de entender el conocimiento histórico como relevante en sí mismo, lo entienden como un modo de socialización de los integrantes de un campo académico, profesional o social, y como un modo de fortalecimiento de la identidad de estos grupos. ¿Miren lo importante de esto? La identidad del grupo, de un grupo político, un grupo social, puede estar dada por un elemento histórico. Como dijimos, Artigas. Si se hace un poco de historia, si se toma en serio la historia nacional, hay que ver que quizás Artigas fue un personaje que fue recuperado de la historia. Recuperado porque lo que había era un gran conflicto entre blancos y colorados. Y una forma de saldar ese conflicto luego de la Guerra Grande fue recuperar una figura histórica que de alguna manera todos podrían tenerlo allí, presente, como un gran personaje de la patria, un gran héroe de la patria, que fue Artigas. Bueno, como ven, estas tradiciones se focalizan en la búsqueda de un origen mítico, un gran comienzo, un gran personaje, un gran inicio. Y allí hay una forma de entender la historia. Pero Dasinger nos advierte sobre la ingenuidad de este enfoque. Porque nos presenta a la historia justamente como si fuera esto, una manzana. No estaba, ahora está. El origen de que se me presenta como elemento de la naturaleza es cuando se me presenta. Pero, como dijimos, la historia no es un elemento de la naturaleza. No es un hecho natural. Dasinger advierte sobre la ingenuidad de considerar los objetos de la psicología, sensaciones y comportamientos como presentes en la naturaleza y a la espera de ser descubiertos por un genio solidario. A partir de los desarrollos de la sociología y el conocimiento, contrapone la idea de que los conceptos, teorías y objetos de la psicología son construcciones humanas producidas por agentes sociales en condiciones históricas específicas. Es decir, que la historia se construye en determinado momento. Y la recopilación de elementos históricos también es una construcción histórica. Es decir, los elementos históricos no están dados como simplemente elementos en serie. Que se dio A, luego B, luego C, y entonces los anotamos, tenemos un registro, lo ponemos en un libro de historia dentro de 3000 años, nada cambió. No es así. La historia es mucho más fluctuante, es crítica, es política, muestra posicionamientos, muestra sesgos inclusive de los propios historiadores. Por eso, desde el curso de Historia de la Psicología del Uruguay,
existe el interés por tener una perspectiva histórica que trascienda esta versión de las tradiciones clásicas y avance críticamente. Es decir, no creernos que la historia es la historia de los grandes héroes, no creer que hay una historia única, homogénea, con una línea recta, pasado, presente y futuro, donde todo ya está dado y donde todo se nos presenta de manera obvia, porque eso no es así. Hay conflictos, hay fluctuaciones, hay puntos de contradicción, hay maneras distintas de ver la historia, de enfocarse sobre la propia historia. Y eso es un punto importante para entender la historia de la psicología.